Hermanos, buenos días. Un privilegio nuevamente estar en contacto con ustedes y en esta mañana, recordando al Señor Jesucristo, quiero hablar del Señor Jesucristo abriendo la palabra de Dios, hablar de Él como el perfecto Hijo de Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 4, nos está hablando de la ofrenda que Abel, el hijo de Adán y Eva, ofreció a Dios. Dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Está bien? Entendemos aquí entonces que Abel ofreció a Dios la ofrenda, una ofrenda que fue recibida y que fue aceptada por Dios, porque Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Para acercarse al Dios Santo, los hijos de Adán, todos nosotros, pecadores, necesitamos acercarnos a Él a través de una ofrenda. Abel es una figura del pecador acercándose a Dios, ¿sí? Al Dios Santo, con una ofrenda. Esta ofrenda, establecida por Dios, que esa es la gran diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel, es que Abel ofreció lo que Dios había establecido que se debía ofrecer. Abel ofrece de sus ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto nos habla de cómo Abel ofreció a Dios un sustituto que tomó su lugar, el lugar del pecador, para acercarse a Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar también nos muestra cómo las características de esta ofrenda fueron que era de los primogénitos y de lo más gordo de ellas. O sea, lo mejor que tenía para ofrecer Abel. Saben que a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento, cuando miramos, encontramos sacrificios ofrecidos a Dios, Dios siempre pidió que se le dieran animales sin defecto. Llegamos a Éxodo capítulo 12, versículo 5, allí la primera Pascua, cuando Israel debía elegir un corderito para ser sacrificado, y con esa sangre tenían que pintar los dinteles de las puertas para que el ángel de Jehová, que iba a pasar matando a todos los primogénitos en Egipto, cuando viera la sangre en una casa, no iba a tocar al primogénito de esta familia. Bueno, ¿cómo tenía que ser ese animal que iba a ser sacrificado en el lugar del primogénito de la familia? Dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Nuevamente encontramos aquí la característica que tenía que ser sin defecto. No se podía ofrecer un animal distinto, un animal que no cumpliera estrictamente con el hecho de que fuera perfecto, sin defecto, macho de 1 año. Esto en el libro de Éxodo. Después llegamos al libro de Levítico, donde se establece todos los rituales ceremoniales para la nación de Israel, y aquí está impregnadísimo el concepto de que cada uno de los sacrificios que se hacían a Dios tenía que ser el sacrificio de animales perfectos y sin defecto. Capítulo 1, versículo 3 dice, si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Más adelante, versículo 10, si su ofrenda fuera para el holocausto, fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Capítulo 3, versículo 1, dice básicamente lo mismo, que si fuera sacrificio de paz y si fuera ofrecido, en este caso de ganado vacuno, también tiene que ser sin defecto el animal que se elegía. Después, capítulo 3, versículo 6, 4.3, 4.23, 4.28, 4.32, 5.15, 5.18. Así en adelante casi todos los capítulos del libro de Levítico. 18 veces en Levítico va a decir que el animal que se ofrecía a Dios debía ser un animal sin defecto. ¿Está bien? En Números se menciona 6 veces la misma instrucción. Cualquier sacrificio que se ofreciera a Dios tenía que ser el sacrificio de un animal perfecto. Avanzaron los siglos y ya al final del Nuevo Testamento encontramos aquí que uno de los pecados por los cuales Dios se queja contra su pueblo Israel, y lo hace con mucha vehemencia y con mucho dolor en su corazón, es justamente, dice el capítulo 1, versículo 13, dice, oh, qué fastidio, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, habla el pueblo de Israel, como despreciando los sacrificios que tienen que hacerle a Dios, y me despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. O sea que ellos, en lugar de tomar las mejores de sus ovejas, o los mejores animales que ellos tenían, cumpliendo con el
requisito que Dios había establecido. Ellos ofrecían cualquier cosa. Dice que ofrecían las que estaban cojas, enfermas y hasta hurtaban, se robaban la del vecino para llevar y para no ofrecerle a Dios nada que tuviera valor. Allí en 2 de Samuel capítulo 24, cerrando el libro, encontramos el rey David que tenía que hacer una ofrenda a Dios para parar la plaga de mortandad que Dios había enviado por causa de su pecado, el pecado del rey David. Al hacer un censo de la nación, el profeta Gad le dice a David que tiene que ir hasta el terreno de un hombre, Araúna, Jebuseo, y debía allí construir un altar y ofrecerle sacrificios de animales a Dios. Este hombre, Araúna, el dueño del terreno, le ofrece a David y le dice, no te preocupes, rey, no tienes que darme nada, no tienes que comprarme mi terreno, no tienes que pagarme los animales, para mí es un gusto dártelos, le insistió, y David le responde, ¿sí?, diciendo, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Qué encontramos entonces? ¿Cuál es el principio que quiero compartirles en esta mañana? A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento encontramos que el sacrificio que se ofrecía a Dios tenía que ser un sacrificio de animales sin defecto, y además de eso tenía que ser lo mejor que ellos tenían para ofrecer. Lo mejor, tenían que ofrecérselo a Dios. El mismo rey David dice, yo no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada, me tiene que costar, tiene que ser lo mejor, siempre tengo que entregarle a Dios lo mejor. Ese es básicamente el principio que Dios está marcando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque encontramos entonces ya en las páginas del Nuevo Testamento, cuando aparece el Señor Jesucristo en escena, a Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también el testimonio del Padre desde los cielos, después del bautismo del Señor Jesucristo, diciendo que el Mateo capítulo 3 versículo 17 dice que hubo una voz en los cielos que decía, recuerdan ustedes que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y hubo una voz de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace el Padre? ¿En qué se complace el Dios Santo? En la perfección de su Hijo amado. Hermanos queridos, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio que el Padre estaba dando por nuestro rescate era la vida, la sangre de su perfecto Hijo. Por eso, todos esos sacrificios que hablaban acerca, que apuntaban al sacrificio de Cristo, tenían que ser de animales perfectos, sin defecto. Porque el Señor Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios, sacrificado por nosotros los pecadores. Es impresionante, si nos ponemos a pensar, que Dios ofreció lo mejor que Él tenía para rescatarnos a nosotros. Dios no ofreció ni un ángel suyo, no ofreció otra criatura suya, ofreció a su perfecto y santo Hijo, el eterno, el que siempre existió con el Padre, el que recibía la gloria del cielo, el que era adorado por los ángeles. Él descendió del cielo, tomó forma humana y voluntariamente fue a la cruz como el sacrificio perfecto que Dios exigía por causa de nuestro terrible pecado. Que esta mañana podamos honrar y glorificar el nombre del perfecto Hijo de Dios, entregado en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio que Dios recibió y el sacrificio que satisfizo las demandas de nuestro Dios justo y santo a favor nuestro. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.